Bien, voy a terminar de explicar el, el ciclo del pulgón y de la cochinilla, ¿sí? Que me quedó ahí incompleto la clase pasada. Agregarle ahí unas cositas para después ya pasar a lo que es el trabajo práctico y así lo puedan hacer bien el trabajo práctico y no le queden dudas, porque si no, capaz que le va a quedar duda porque el ciclo de justamente la cochinilla y los pulgones es un ciclo más complejo al que venimos viendo de los otros insectos, porque tenemos diferentes especies, o sea, tenemos diferentes formas de reproducción diferente a la que veníamos viendo, que era reproducción sexual. Acá ya cuando entramos a ver los pulgones, también vamos a tener lo que era partenogénesis, ¿sí? Entonces ahí se complica un poquito y otra también la diferencia es que dijimos que una parte del ciclo se daba en un hospedante primario y la otra parte se iba a dar en un hospedante secundario. Entonces el problema un poco esto del pulgón es que el ciclo de vida de este pulgón se va a combinar un poco lo que es la reproducción asexual por partenogénesis y la sexual, ¿sí? Entonces, lo que es reproducción asexual por partenogénesis se da en el momento de la primavera-verano, ¿sí? En primavera-verano se da esta reproducción y ¿qué es la partenogénesis? Es la forma en la que la hembra, ¿sí? Va a dar descendencia, pero sin ser fecundada. Entonces, la descendencia que obtengamos de esta hembra van a ser clones, por lo tanto, la descendencia van a ser todas femeninas, ¿bien? Entonces vamos a obtener una descendencia donde todas son hembras, ¿sí? Toda la descendencia de esta hembra que va a obtener individuos por partenogénesis, ¿sí? Se va a dar durante la etapa de primavera-verano, ¿sí? Y la descendencia que se obtiene son todas hembras. ¿Por qué? Porque son clones de su madre. ¿Qué pasa? Que el óvulo, al no ser fecundado, lo que va a hacer es que se va a dividir y va a generar nuevos individuos, ¿sí? Tiene potencial para generar nuevos individuos, por más que no sea fecundado, ¿bien? Y eso es la partenogénesis. Por lo tanto, van a ser clones, ¿sí? Porque no hay fecundación, pero sí hay división de ese óvulo para dar descendencia, ¿bien? En cambio, en el otoño-invierno, ahí sí tenemos reproducción sexual, ¿bien? Y ahí vamos a obtener individuos a partir de huevos. Entonces, los individuos que se obtienen a partir del huevo, producto de la fecundación del macho a la hembra, eso sí podemos tener machos y hembras, ¿sí? Pero los que se reproducen partenogénicamente solamente van a ser hembras la descendencia, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar esto? Que esta capacidad de alternar reproducciones, ¿sí? Tipos de reproducciones, porque va a tener reproducción asexual y reproducción sexual, dependiendo la época del año, ¿sí? Si es primavera-verano o si es otoño-invierno, esta diferencia de reproducción hace que tenga una alta capacidad de sobrevivencia y una alta cantidad de individuos que van a dejar como descendencia los pulgones, ¿sí? Por eso es una plaga que es difícil de controlar precisamente por la eficiencia en la adaptación que tiene a estos cambios, ¿sí? Porque nosotros sabemos que en la etapa primavera-verano son las condiciones mucho más óptimas, tenemos altas temperaturas, tenemos precipitaciones, ¿sí? Ahí es cuando se dan las condiciones más favorables, ¿bien? Condiciones favorables que hace que ese individuo se reproduzca asexualmente por medio de la partenogénesis, mientras que en el otoño e invierno, ahí sí ya comienzan las condiciones más rigurosas, bajas temperaturas, en nuestro caso tenemos baja humedad, en esta zona tenemos baja humedad, no hay casi precipitaciones, entonces la única reproducción va a ser la reproducción sexual, ¿sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta acá en el ciclo de vida de los pulgones porque combina esos dos tipos de reproducciones, ¿sí? Em, entonces, en el caso del ciclo de vida de acá de los pulgones, vamos a tener la etapa que va a ser, por ejemplo, acá primavera-verano, ¿sí? Donde se produce la partenogénesis, no hay machos,
¿sí? No hay machos que fecunden a la hembra, solamente tenemos hembras. Esas hembras, por medio de de sus óvulos, van a generar crías vivas, ¿sí? Pero que no se obtienen por huevos, sino precisamente por una clonación, vendría a ser que genera la madre, ¿sí? Una clonación genética de la madre. Entonces ahí se generan las hembras, ¿bien? Hembras eh, que van a obtener. Entonces, todas van a ser hembras y nacen vivas y eso acelera obviamente la capacidad adaptativa, ¿sí? Porque ya nacen preparadas para colonizar esa hoja o esa planta, ¿sí? Entonces, esto significa que esta reproducción partenogénica también se denomina vivípara. ¿Por qué? Porque las ninfas ya nacen vivas y adaptadas ya para empezar a alimentarse de los tejidos vegetales, ¿sí? Entonces, en un corto periodo de tiempo tenemos un crecimiento exponencial de esa población de pulgones, ¿sí? Por eso que le digo que es bastante complicado manejarlo. Después pasamos ya al estadio de la ninfa, ¿sí? En el caso de la ninfa, vamos a tener varias mudas, ¿sí? Em, Aproximadamente son 4 estadios ninfales por lo que pasa hasta llegar recién a la etapa adulta, ¿sí? Y se va alimentando, succionando las sabias, ¿sí? De la planta hospedera, porque acuérdense que acá estamos ya en la planta hospedera, ¿sí? En otoño e invierno, hasta acá estábamos en el primario, ya cuando se empieza a alimentar, ya estamos en planta hospedera, ¿sí? Y las hembras estas adultas van a continuar produciendo descendientes por partenogénesis durante todo el periodo cálido. O sea, durante todo el periodo de primavera, verano, se reproducen por partenogénesis, ¿sí? Acá el problema es que algunas especies van a generar individuos con alas, ¿sí? Ápteras, aladas, y otras van a generar también em, especies sin alas, ¿sí? Las que son sin alas se quedan ahí en en el hospedero secundario, mientras las que tienen alas, ¿sí? Las ápteras aladas, son las que cuando se vengan las condiciones desfavorables, por ejemplo, bajas temperaturas, ya empieza a escasear el alimento, van a volar, ¿sí? A otro cultivo para seguir alimentándose, ¿sí? Y volver a generar una nueva colonia de pulgones. Bien, entonces acá por eso es bastante complicado el ciclo de los pulgones, porque partimos de una hembra, ¿sí? Que por partenogénesis va a generar individuos. Esos individuos son hembras también, que durante todo ese ciclo van a generar también, tiene descendientes hembras que van a pasar por estadios ninfales y cuando lleguen a adulto también vuelven a generar se vuelven a reproducir partenogénicamente, siempre y cuando estemos todavía en el estadio cálido o con condiciones cálidas, con condiciones favorables, pero también vamos a obtener cuando pasen de ninfa a adulto, el adulto puede tener alas o puede ser sin alas, ¿sí? Pueden ser ápteras, que son las que se quedan ahí alimentándose de ese cultivo, mientras que las que son aladas, ¿sí? Estas aladas van a migrar ya cuando se aproximen las condiciones ambientales desfavorables que venían a ser la etapa de otoño-invierno, son las que vuelan, migran hacia el otro cultivo para seguir alimentándose, ¿sí? Entonces, cuando ya migren a otro cultivo para seguir alimentando, pueden encontrar con los machos alados, se produce la fecundación, la reproducción sexual, hay intercambio de gametos, ¿sí? De genes, perdón, hay intercambio de genes y van a obtener los huevos, ¿sí? Entonces, acá ya hay un cambio de estrategia reproductiva, ¿sí? Pasamos de reproducción asexual a reproducción sexual en otoño, ¿bien? ¿Y qué va a pasar acá? Las hembras sexuales que son fecundadas van a poner huevos en las plantas, en las plantas que va a ser su hospedante primario, ¿sí? Y sobre todo estos huevos se colocan en el envés de la hoja. ¿Por qué? Porque estos huevos van a estar protegidos de manera que no sean afectados por
otros depredadores, ¿sí? Porque hay depredadores de huevos de pulgones. Entonces los protegen dentro de la planta, ¿sí? En partes donde estén protegidas. Estos huevos van a tener una cubierta protectora, ¿sí? Que le va a permitir sobrevivir también a esas condiciones adversas del invierno, a bajas temperaturas, como le decía. Y por lo general, estos huevos también se colocan en la corteza de los árboles, ¿sí? O en el brote de la planta. ¿Por qué? Porque ahí están protegidos, ¿sí? En la corteza del árbol o en los brotes de la planta. Entonces, estos huevos se les llaman también huevos invernantes o huevos de invierno. ¿Por qué? Porque son depositados en invierno. Pasan el invierno, resisten esas bajas temperaturas y permite que esos pulgones sobrevivan a las condiciones frías, ¿sí? ¿Por qué? Porque están en esta cubierta, ¿sí? Que es el huevo. Bien. Una vez que empieza la primavera, ¿sí? En esta época, que ya empezamos a tener altas temperaturas, precipitaciones, eclosionan esos huevos, ¿sí? Entonces, cuando las condiciones ambientales son favorables, esos huevos eclosionan y salen las ninfas, ¿sí? Que se desarrollan rápidamente, pasan a ser hembras partenogénicas. ¿Por qué? Porque ya estamos en primavera y ahí ya no vamos a tener reproducción sexual, vamos a tener reproducción asexual, ¿sí? Por eso también se lo conoce como hembra nodriza o también hembra partenogénica, cualquiera de esas dos formas se la puede nombrar, ¿sí? Que son estas las encargadas de comenzar de nuevo todo el ciclo. ¿Por qué? Porque estas son las encargadas de generar las nuevas hembras que van a poder fecundar después, que van a ser fecundadas por los machos, ¿sí? En este caso acá vamos a tener, como ustedes se dieron cuenta, las que son ápteras y las que son con alas, ¿sí? Entonces, algunas generaciones, ¿sí? De insectos van a producir formas aladas que se van a dispersar, que son las que permiten que se vayan a otros cultivos a buscar alimentos, ¿sí? O vayan a colonizar una nueva planta, ¿bien? Mientras que las que son ápteras, o sea, las que no tienen alas, son las que se quedan en la planta original, ¿sí? Y se siguen alimentando ahí, ¿bien? Y algunas especies de pulgones van a tener su ciclo completo, ¿sí? Con reproducción sexual y asexual, y otras, las que son de los climas cálidos, ¿sí? Solamente van a tener reproducción asexual. Esta reproducción sexual se la saltan, ¿por qué? Porque las condiciones ambientales son tan favorables que solamente se reproducen por partenogénesis, ¿sí? Entonces, todo el año, si las condiciones, si son lugares tropicales, ¿sí? Con temperaturas altas, alta humedad, solamente tenemos esta parte del ciclo, ¿sí? Ahora, si son lugares donde hay un marcado descenso de temperatura, donde las estaciones están marcadas, ¿sí? Donde tenemos estaciones con temperaturas altas, pero también tenemos estaciones con presencia de heladas, como serían las zonas templadas en nuestro caso, vamos a tener todo el ciclo sexual y asexual. Pero en el caso de las zonas tropicales o subtropicales, donde no hay casi temperaturas bajas, solamente se reproducen por partenogénesis, ¿sí? Eso es más o menos lo que me quedaba de terminarle de explicar bien la complejidad del ciclo del pulgón, ¿sí? Y saber por qué el pulgón es una plaga clave y plaga difícil de controlar, porque como le dije, tiene los dos mecanismos de reproducción, o sea que son altamente eficientes en su supervivencia, ¿sí? Si no se reproducen sexualmente, lo hacen asexualmente. Entonces eso hace que la densidad poblacional y el número de individuos por colonia que tenga son altos, ¿sí? Y la capacidad esa de reproducirse y aumentar exponencialmente su población es lo que la hace difícil de controlar, ¿sí? Y encima, el hábito alimenticio, que es lo que hace, succiona la savia de la planta, hace que esa planta se debilite, ¿sí? Hace que esa planta se debilite. ¿Por qué? Porque el pulgón le extrae los nutrientes a la planta. Entonces, si le extrae los nutrientes a la planta, esa planta queda débil, ¿sí? Y encima el pulgón puede transmitir enfermedades, ¿sí? Porque son vectores de enfermedades, ¿sí? Enfermedades virales, encima enfermedades difíciles de controlar. Entonces, por eso es importante que se haga todo el control
¿sí? Porque ya habíamos visto que si bien se alimenta la planta y la debilita, esa planta al debilitarse, como nosotros, si no estamos bien alimentados, cualquier enfermedad que ande dando vuelta nos va a enfermar el doble, ¿sí? Em, entonces, ¿qué va a pasar? Que va a venir un hongo, por ejemplo, habíamos visto la fumagina, y va a colonizar el tejido y vamos a tener una doble infección, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese pinchazo que daba el pulgón al alimentarse y extraer la savia generaba esa puerta de entrada para que venga otro patógeno y termine de enfermar a la planta, ¿sí? Entonces, como vimos, es una serie de situaciones que se van dando que van haciendo que el insecto sea bastante problemático, ¿sí? Y esto de la transmisión de las enfermedades virósicas, habíamos visto que teníamos a Mysus persicae, ¿sí? Que transmitía, que era el pulgón del duraznero, y también transmite una enfermedad que se llama Charca o Plumplox, el mal del Charca, que es una enfermedad que daña los frutos, en el caso de la manzana. No sé si ustedes compraron alguna vez una manzana y tiene como unos anillos, ¿sí? Una serie de anillos amarillos, así concéntricos, ¿sí? Ustedes tienen el fruto de la manzana, y esa manzanita, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen la manzana, ya le voy a buscar después la fotito, pero usted tiene una manzana y esa manzana tiene una mancha, ¿sí? En forma de anillos, ¿sí? Esa mancha en forma de anillos amarillos, eso es la enfermedad del Charca o mal del Charca o Plumplox, ¿sí? Que es un virus transmitido por Mysus persicae. Después vimos también que hay pulgones que transmiten el PBI, que es el Potato Virus I del tabaco, que es el polvillo del tabaco, que lo que hace es mancharme la hoja del tabaco y encima ya queda la partícula viral en la hoja, y eso infecta a las otras plantas vecinas, y como uno consume la hoja del tabaco, para los que fuman, los que van a armarse el cigarrillo, se necesita la hoja del tabaco y ya va con esa plaga, y esa plaga, esa hoja se descarta. ¿Por qué? Porque no se puede consumir una hoja eh, que tenga hongos. Si bien el hongo no nos afecta a nosotros porque es un hongo fitopatógeno, solamente ataca células vegetales, y como ya vieron ustedes, la célula vegetal no es la misma que la célula animal, entonces por lo tanto a nosotros no nos afecta, pero sí podemos convertirnos en transmisores de ese virus, ¿sí? Entonces lo que hace el virus es enferma la planta, reduce el rendimiento, porque la planta, al estar afectada por este patógeno que me mancha la hoja, me reduce la actividad fotosintética, me reduce el rendimiento, me daña el órgano de cosecha, que es la hoja, me baja la calidad de la hoja, entonces me está produciendo un daño en el rendimiento, ¿sí? Por eso sobrepasa el nivel de daño económico, tengo que hacer un control. Bien, entonces esa es la importancia de conocer este ciclo el ciclo de los pulgones, porque es importante controlarlo, ¿sí? Este, para evitar todo estos problemas que acarrea un simple pulgón, que como ustedes vieron es imperceptible casi a la vista, pero es bastante complicado. Bien. Entonces, esa me había quedado para que veamos, ¿sí? Entonces, a ver, después también, eso era más o menos para que ya le quede claro este del ciclo de los pulgones. Bueno, tenemos el pulgón de la alfalfa, que también transmite el mosaic virus en el caso de alfalfa, ¿sí? El virus del mosaico de la alfalfa, vimos que también eran bastante complicados. Y bueno, también habíamos visto un poquito de los métodos de control, ¿sí? Que podíamos tener. em,
Y en el caso de la cochinilla, sí, que nos había quedado también para ver, esto que me faltaba terminar de explicar, que ahora sí ya le subí el power este y le subí los ejemplos de cochinilla en el caso de bit y de cítrico, ¿sí? Ya les voy a mostrar enseguida. Ahí tenía un apuntecito para que vean los ejemplos de cochinilla en bit y en cítrico, ¿sí? Y la importancia de las cochinillas, que también uno dice son especies tan pequeñas que parecen inofensivas, pero el gran daño que producen en cuanto a calidad y rendimiento, ¿sí? Entonces habíamos visto que las cochinillas pertenecían al suborden Sternorhyncha, ¿sí? Dentro del orden Hemiptera, y también tienen un ciclo de vida complejo porque las hembras se van a diferenciar de los machos. Las hembras son ápteras, o sea, no tienen alas, ni siquiera patas, mientras que los machos sí tienen alas y tienen patas, ¿sí? Entonces, el ciclo de vida también es complejo, casi similar al del pulgón, ¿sí? Bastante complicado, pero pasan igual por diferentes etapas de huevo, ninfa y adulto, ¿sí? Entonces habíamos visto que iban a tener, en el caso de las cochinillas y la mosca blanca, van a tener metamorfosis intermedia, ¿sí? Después lo otro tenían metamorfosis incompleta. Bien, en el caso de acá del macho en el caso del macho de las cochinillas tiene metamorfosis intermedia, ¿sí? La hembra no, tiene incompleta. Ya vamos a ver. Primero empezamos por el huevo, ¿sí? Acá tenemos el huevo, ¿sí? Entonces, esta hembra adulta, ¿sí? Esta hembra adulta deposita el huevo, ¿sí? Ese huevo, ¿sí? Va a tener estructuras protectoras, genera una estructura protectora que se llama ovisaco, que es lo que le permite también, al igual que decíamos del pulgón, protegerse de las condiciones ambientales adversas, ¿sí? ¿Y qué tiene este ovisaco? Ese ovisaco, a simple vista, parece como si fuese una sustancia algodonosa, ¿sí? Entonces, por eso nosotros lo vemos como blanquito, ¿sí? Como si fuese un capullito de algodón, ¿sí? Porque forma esa sustancia algodonosa o un poco cerosa también, porque es un poco brillosa a veces, que es lo que lo protege al huevo, ¿sí? De esas condiciones ambientales adversas y obviamente también de los depredadores, porque como le dije, todos los huevos están a la expensa de algún depredador. Entonces, ¿qué hacen las hembras? Tienen que depositar esos huevos en algún lugar protegido. Por ejemplo, el pulgón lo hacía en la corteza de los árboles y esto le genera toda esa estructura protectora algodonosa, cerosa, que va a proteger a esos huevos, ¿sí? Vamos a tener algunas cochinillas, que ya le voy a mostrar enseguida el ejemplo, que se llaman cochinillas harinosas, ¿sí? Estas cochinillas harinosas, que también tienen este aspecto de harina, por eso tiene el nombre, generalmente todas son blancas, ¿sí? Algodonosas, harinosas, hay algunas que son un color rosa pálido, pero la mayoría son blancas. Entonces, las hembras de las cochinillas harinosas lo que hacen es reproducirse también asexualmente por partenogénesis, ¿sí? Entonces, no necesitan al macho, ellas solas se reproducen por su propia cuenta, ¿sí? Entonces, no hay intercambio genético, no hay intercambio de información genética, no hay fecundación, ¿sí? Pero dentro de estas cochinillas harinosas, ¿bien? Entonces, vamos a tener la hembra que va a generar los huevos, estos huevos se protegen con esa estructura algodonosa o cerosa, y en el caso de las cochinillas harinosas, sí van a reproducirse asexualmente por partenogénesis, ¿sí? O sea, sin necesidad de un macho, ¿bien? Después pasa ya al estadio ninfal, ¿sí? En el estadio ninfal, las cochinillas van a atravesar varios estadios ninfales, ¿sí? Normalmente de 3 a 4, ¿sí? En el caso de los pulgones también son 4 estadios ninfales, acá también son de 3 a 4 estadios ninfales, ¿sí? Entonces, estas ninfas recién nacidas, ¿sí? Se denomina Crowgler, ¿sí? O vagabundas, ¿sí? Las ninfas recién nacidas tienen un poco de movilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa movilidad hace bueno, valga la redundancia, se muevan, se dispersen hacia la zona donde va a estar el alimento, ¿sí?
Entonces, cuando sale del huevo, estas ninfas, o vagabundas o crawler, ¿sí? Esas ninfas van a hacer que se muevan a buscar un nuevo lugar para alimentarse, ¿sí? Por eso es que tienen una cierta movilidad. Después, una vez que encuentran ya su sitio para alimentarse, acuérdense que tiene el aparato bucal picador suctor, lo introducen en el tejido y se empiezan a alimentar. Una vez que se fijan ya sea en la hoja, en el tallo, en la raíz, y empiezan a alimentarse de ese órgano de la planta, ¿sí? Empiezan a succionar la savia, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ya comienzan, una vez que ya se instalaron, comienzan también a secretar un líquido, ¿sí? O una sustancia cerosa, perdón, una sustancia cerosa, ¿sí? Que hace que se forme un escudo protector, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellas al estar ya quietas alimentándose, están a la merced de cualquier depredador que ande dando vuelta por ahí. Entonces ellas al estar quietas están expuestas a ser atacadas por algún depredador. Entonces su mecanismo de defensa es generar esta sustancia cerosa que va a generar el escudo, ¿sí? Forman escudos, en el caso de estas cochinillas que se llaman acorazadas, ¿sí? En el caso de estas, ¿sí? Que tienen como un escudito, se llaman acorazadas, o esa sustancia algodonosa en el caso de estas cochinillas que tienen esta estructura, ¿sí? Eh, entonces, esa es la diferencia de cómo va avanzando cuando estamos viendo las hembras, ¿no? En el caso de las hembras. Entonces tenemos la hembra que se va a movilizar hacia el lugar donde va a donde va a alimentarse, y después ya tenemos las otras que ya se asientan en ese lugar y ya comienza su proceso de alimentación, ¿sí? Cuando comienza el proceso de alimentación ya se quedan quietas en ese lugar, ya se quedan fijas y secretan esta sustancia que le permite le permiten protegerse de los posibles depredadores que pueden andar dando vuelta por ahí, y entonces tienen como ese es su mecanismo de defensa, ¿sí? Estas sustancias cerosas o algodonosas. También tenemos la otra parte que es la de, ya ya generó esta estructura algodonosa o cerosa, ¿sí? Esta blanco que se ve ahí, ¿sí? Y pasa al estadio adulto, ¿sí? Entonces ya cuando pasa al estadio adulto, vamos a ver, ¿sí? Ya tenemos acá la cochinilla adulta, vamos a ver que la estructura, bueno, acá no le tengo ya le voy a mostrar enseguida el ejemplo, pero la estructura de esta cochinilla es plana, ¿sí? Es plana, el cuerpo es aplanado, levemente redondeado, ya vamos a ver enseguida, pero es plana, ¿sí? O redondeado, como en este caso, ¿sí? Esa es la estructura de la cochinilla. En este caso tiene esas sustancias algodonosas que la están protegiendo acá, y en otros casos tienen sustancias cerosas, ¿sí? Entonces, estas hembras pueden ser sedentarias porque se van a seguir alimentando en ese lugar, ¿sí? No se mueven, están fijas, ¿sí? Pierden las patas, entonces tampoco se pueden mover, ¿sí? Mientras que los adultos, ¿sí? Son alados, ¿sí? Son alados y tienen obviamente un ciclo de vida mucho más corto que las hembras, porque solamente los machos sirven para la reproducción, no sirven para nada más, ¿sí? Entonces los machos solamente se obtienen para fecundar a la hembra y obtener descendencia, ¿sí? En el caso de que la hembra no se reproduzca sexualmente, porque si las condiciones ambientales son favorables, se reproduce por ella sola, ¿sí? Entonces, en el caso del macho, sí tiene metamorfosis intermedia, entonces tenemos ninfa, tenemos pseudopupa, ¿sí? Y tenemos el adulto, ¿bien? En cambio, en la cochinilla hembra solamente tenemos metamorfosis incompleta y paurometabolia. ¿Por qué paurometabolia? Porque esta cochinilla se va a alimentar en la hoja o en el tallo igual que lo hizo la madre, ¿sí? Entonces, tienen el mismo hábito alimenticio. Se alimentan de las hojas, del tallo o de el fruto también, ¿sí? En el mismo lugar casi donde lo hizo la madre, porque como no tienen gran movilidad, entonces por lo general andan ahí cerca nomás, ¿sí? Entonces, ese es el ciclo que tienen en el caso de las cochinillas, ¿sí?
como le dije, pueden ser por partenogénesis, en el caso de las cochinillas harinosas, ¿sí? No necesitan ser fecundadas por el macho, ellas solas producen un nuevo individuo, ¿sí? Mientras que otras especies sí necesitan el macho, que el macho es de corta vida porque solamente sirve para la fecundación, ¿sí? Entonces, lo que hace el macho, que es mucho más pequeño que la hembra, ¿sí? Es mucho más chiquitito, el tamaño es mucho más pequeño, ¿sí? Localiza a la hembra, ¿sí? Por feromonas, ¿sí? La hembra atrae al macho, el macho la localiza, la fecunda y listo, ya termina su, su trabajo el macho, digamos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema de esto de las cochinillas también, que son plagas bastante complicadas de manejar, también por este mecanismo de supervivencia que se puede reproducir sexual o asexualmente, entonces genera grandes densidades poblacionales, entonces son difíciles de controlar, eh, y también al succionar la savia, debilita la planta y la predispone a que esa planta pueda ser eh, se pueda enfermar, ¿sí? Y otra cosa es que ya vamos a ver después, pero bueno, esta ya le voy a mostrar enseguida el ejemplito, pero estas cochinillas al generar este escudo o esa capa protectora, ¿qué hacen? Esta sustancia algodonosa o cerosa, ¿sí? También produce una sustancia química de melaza. Esa melaza atrae obviamente a los hongos. ¿Por qué? Porque dijimos que a los hongos les gusta la glucosa. Entonces la melaza va a tener sustancias azucaradas que va a atraer los hongos y eso hace que el hongo colonice también ese tejido. Por eso habíamos visto que teníamos chinilla y teníamos fumagina. Teníamos moscas blancas, tenemos fumagina, y tenemos pulgones, tenemos fumagina. ¿Por qué? Porque me generan la puerta de entrada para esos hongos, ¿sí? Que son hongos que la mayoría de los hongos les gustan las sustancias azucaradas, ¿sí? Y otra cosa también, que no sé si alguno prestó atención en algunas plantas, es que tenemos estas cochinillas y también tenemos presencia de hormigas, ¿sí? Plantas que están infestadas de hormigas y de cochinillas. ¿Por qué? Porque estas cochinillas, al secretar esa melaza o esa sustancia cerosa, ay, no sé qué pasó, chicos, que se me desconectó solo el Zoom. Se me, se me salió solo, así que no. Debe ser que no me anda muy bien el internet, no sé. Bien, ahí, no sé si me están escuchando. Sí, profe, sí se escucha. Ah, bien. Bueno, sí, no sé por qué se me desconectó, la verdad, pero bueno, bueno, como le decía, en este caso de las cochinillas, que generan esa capa cerosa o algodonosa, son
generan una especie de mutualismo con las hormigas. ¿Por qué? Porque en el caso del mutualismo era una relación que se daba entre dos especies en la que ambas se beneficiaban, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La cochinilla se alimenta de las plantas extrayéndole la savia y la capa cerosa algodonosa que genera la cochinilla, además generaba esa sustancia que era una melaza, que es un alimento para las hormigas, ¿sí? Entonces las hormigas se alimentan de esa melaza generada por la cochinilla que se alimenta de la planta, pero a su vez las hormigas la defienden a las cochinillas de los potenciales depredadores que andan dando vueltas. Entonces la cochinilla se beneficia por esa protección que dan las hormigas, porque las hormigas son bastante violentas contra estos depredadores. ¿Por qué? Porque si matan a las cochinillas se quedan sin alimento. Entonces protegen a la cochinilla y la cochinilla a su vez le da la melaza para que las hormigas se puedan alimentar, ¿sí? Entonces ese es el mutualismo que se da, digamos, en lo que es la, el ecosistema, ¿sí? Y acá le voy a mostrar, a ver si, este, si se comparte. Bueno, acá nos habíamos quedado acá. Entonces ese es el mutualismo que se da, ¿sí? Con las cochinillas. Y otra cosa acá de las cochinillas es, bueno, ya en resumen, bueno, que tenemos varias fases a partir del huevo, ese huevo genera esa estructura protectora, y de ahí vamos a tener distintos estadios ninfales en el caso de las hembras, ¿sí? En el caso de los machos, esa ninfa pasa a una prepupa y después ya adulto, ¿sí? Porque tiene metamorfosis intermedia, tiene un ciclo de vida corto y solamente sirve para fecundar a la hembra, ¿sí? Entonces, la importancia de la cochinilla es que tiene un ciclo de vida bastante rápido y eso hace que sea difícil de controlarla, ¿sí? Y ahora vamos a ver acá que tengo el ejemplo, ¿sí? Que me faltaba mostrarle, que le había dicho que le tenían que mostrar el ejemplo. Ya se lo subí igual a la plataforma, así que no se preocupen, ya está subido. En el caso de, no sé si están viendo ahí, no sé si ahí se está viendo, tenemos lo que es la cochinilla harinosa de la vid, ¿sí? Entonces, como ven acá, miren lo que es la hembra. Yo le dije que la hembra es mucho más grande que el macho por lo general es pequeñito, ¿sí? Y totalmente diferente, ¿sí? A lo que veníamos viendo. El macho es alado, tiene patas, tiene antenas, mientras que la hembra no tiene patas y forma, ven, esta estructura algodonosa, harinosa también alrededor, ¿sí? Tiene como este polvito, es como si hubiese sido espolvoreada, ¿sí? Con harina, por eso se le conoce como cochinilla harinosa, ¿sí? Bien. Y en el caso, esta es la cochinilla harinosa de la vid, ¿sí? Y dice que pone 400 huevos en promedio, ¿sí? O sea que imagínense la cantidad de especie que vamos a tener. Y acá tenemos el daño que provoca esta cochinilla harinosa. ¿Qué afecta? Afecta sobre todo acá, en el caso de em, de las bayas, ¿sí? Esta es la baya, me afecta la superficie del fruto, pero también me afecta en lo que es la ramificación del fruto, ¿sí? Porque como ven acá, está afectando la ramificación y también está afectando la superficie del fruto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estas ninfas, las ninfas y los adultos de cochinillas, succionan la savia, ¿sí? Del tejido vegetal, ¿sí? ¿Y qué pasa? Como le dije, generan esa protección y al generar esa protección producen sustancias azucaradas, ¿sí? Que se van a pegar a los frutos, ¿bien? Y permite también que sean colonizados por hongos, ¿sí? Y eso es lo que hace bajar la calidad de este fruto y que ya no sea apto para consumo, ¿bien? Entonces, por eso es complicado y por eso es importante controlar las cochinillas. Y además también puede transmitir virus, ¿sí? ¿Por qué? Porque genera una puerta de entrada a estos patógenos.
presencia de fumagina que me mancha los frutos, ¿sí? Por acá que tenemos esas manchas negras, puede ser producto de la fumagina, y por eso esta se considera una plaga cuaternaria en algunos países. Bien, ¿qué significa una plaga cuaternaria? Las plagas cuaternarias son aquellas que tienen ciertas restricciones legales para ingresar a un determinado país, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay países que dicen, yo no quiero tener esa enfermedad en mi país, entonces lo que hago es a los mercados que me van a vender esa fruta, le impongo determinadas reglas. Que el fruto sea controlado desde siembra hasta cosecha y en todas las etapas de ese ciclo del cultivo sea controlado y sea medida la enfermedad, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace con cítricos? ¿Sí? En el caso, bueno, yo conozco cítricos porque trabajé en lo que es cítricos. Entonces, las enfermedades cuarentenarias en cítricos son la sarna de los cítricos, la mancha negra, la sarna y la virosis de los cítricos, ¿sí? Lo más importante es mancha negra, Guignardia citricarpa y la cancrosis de los cítricos que es producido por una bacteria que es Xanthomonas citri, ¿sí? Entonces, esas enfermedades son prohibidas en Europa. Entonces, toda fruta, todo cítrico, mejor dicho, todo cítrico que se mande a Europa, que exporte yo a Europa, tiene que estar bajo determinados controles, ¿sí? Que lo hace el SENASA. El SENASA impone los controles y dice en qué momento del ciclo de cultivo se va a controlar. En mi caso, yo controlaba todo lo que era post cosecha, entonces hacemos todo el control en lo que era el empaque de cítricos, ¿sí? Para ya exportar a la Unión Europea. Entonces se controlaba y se reducía al máximo aquellas frutas que tenían síntomas de manchas o síntomas de cancrosis, ¿sí? Entonces había que detectar bien la sintomatología para poder descartar ese fruto y que no sea contaminante para los otros frutos que eran sanos, ¿sí? Entonces, por eso, como son plagas muy complicadas de manejar, se determinan que son plagas cuarentenarias, o sea que tienen restringido su ingreso a otros países, ¿sí? Ya esto es un método legal, ¿sí? Dentro de todo el manejo integrado de plagas, uno de los manejos es el manejo legal, y el manejo legal se da por leyes y restricciones que ponen determinados países a determinadas enfermedades y cultivos, ¿sí? Entonces te dicen, yo te voy a comprar la fruta, pero tenés que seguir todos estos pasos para evitar y reducir la presencia del agente patógeno, ¿sí? Lo mismo pasa con el tabaco, en el caso del moho azul del tabaco, también que es producido por un hongo, un omiceto. Entonces los chinos, que son los que compran la hoja de tabaco, mandan a sus inspectores a que controlen desde el almácigo hasta el momento de la cosecha de la hoja de tabaco. Todo ese proceso es rigurosamente controlado para ver si hay o no presencia de ese hongo, ¿sí? Porque si hay presencia de ese hongo, se da de baja ese lote y no se exporta, ¿sí? Entonces, por eso son métodos de control legales que utilizan los países para restringir la propagación también de estas enfermedades, ¿sí? Entonces, en el caso de esto de cochinilla harinosa de la vid, es una plaga cuarentenaria que está restringida para algunos países, ¿sí? Por eso le dice que ocasiona rechazo en partidas de uva de mesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no es para consumo humano, esto ya te baja la calidad, ¿sí? Entonces, todos aquellos que tengan la presencia de la plaga, ya no se manda a mercado, se tiene que tirar, ¿sí? Y ya me están afectando el rendimiento, ¿bien? Em, entonces, y además, si yo a esto le quiero aplicar un insecticida para matar, ya estamos en etapa tardía. ¿Por qué? Porque el insecticida, si bien me va a matar la plaga, pero va a quedar un efecto residual sobre los frutos y cuando ese fruto lo mande a, por ejemplo, producir vino, va a quedar resto de las moléculas de insecticida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el insecticida tiene un periodo de carencia, necesita más o menos 3 semanas como mínimo para que se degrade la molécula, ¿sí? Y si yo no respeto ese tiempo de carencia, estoy eh, poniendo en riesgo la salud de la gente. ¿Por qué? Porque me puede producir toxicidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque los insecticidas tienen un cierto grado de toxicidad, si bien depende también de
las dosis, pero son productos químicos que son tóxicos, ¿sí? No dejan de ser tóxicos. También tenemos todo esto son especies presentes en la vid, ¿no? También tenemos esta cochinilla que se llama cochinilla de cola larga porque tiene estas extremidades, ¿sí? Que es Pseudococcus longispinus, ¿sí? Entonces, esta también se encuentra generalmente en los sarmientos o en las hendiduras de las ramas, ¿sí? En el caso de palto, de la palta, también tenemos estas cochinillas, lo tenemos en mandarino, ¿sí? Esos son los hospederos, cítricos, manzanos, ¿sí? Manzana tiene muchas cochinillas, ¿sí? Los árboles de manzano tienen bastante cochinillas. Entonces, precisamente ¿por qué? Porque generan frutos que al estado de madurez tienen alto contenido de glucosa, fructosa, tienen azúcares, ¿sí? Por eso las cochinillas aman esos cultivos que tienen azúcares, ¿sí? Por eso, como ven acá, afecta peral, manzano, vid, palto, nipro, olivo, mango, maracuyá, granado, ¿sí? Todo frutales, ¿sí? Frutales. Pero también ataca cítricos, ¿sí? Entonces, por lo general afecta a árboles frutales o cítricos, ¿sí? Y en el caso de la cochinilla rayada, que es esta, que tiene esta estructura, ¿sí? Esta afecta también esta afecta más a cultivos de zonas tropicales, ¿sí? Y vamos a ver qué genera esa sustancia algodonosa. Como ven acá, tiene esas sustancias algodonosas, ¿sí? Y después tenemos esta, la cochinilla de la piña, em, que tiene esta estructura, que miren la diferencia, esta ya es mucho más ovalada que esta, ¿sí? Pero no dejan de ser chatitas, ¿sí? Como yo le decía, eran chatas, ¿bien? Esta también, esta transmite virosis, ¿sí? Y esta, la cochinilla de la piña o Discomicoccus brevipes, perdón, esta es la que genera esa relación con las hormigas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la que se encuentra generalmente en la base de los tallos de la vid y genera esa sustancia como una miel, que es la que atrae a las hormigas, ¿sí? Entonces las hormigas se alimentan de esa sustancia que secreta a las cochinillas y las hormigas protegen a la cochinilla de posibles depredadores, ¿sí? Entonces esta Dismicoccus genera esa relación mutualista con las hormigas. Bien. Y después tenemos Planococcus citri y Planococcus ficus, que están en vid y también en cítricos, y que tienen esta estructura también, ¿sí? Esta también es común de verla. Eh, Estas están mezcladas, ¿sí? Planococcus citri y Planococcus ficus, es difícil de identificarla por separado porque son muy similares, ¿sí? Son muy similares. Entonces, estas eran las principales plagas de cochinillas que podemos encontrar en los cultivos, ¿sí? Bueno, acá como ven, este es Planococcus citri y este es Planococcus ficus, ¿sí? Es muy complicada diferenciarla, esta tiene un poquito más alargado y esta un poquito más gordita, pero es difícil de diferenciarla, ¿sí? Entonces esa era la que le quería mostrar, ¿sí? Los tipos de cochinillas que no le había puesto los ejemplos. Entonces ahí tienen el ejemplo de los tipos de cochinillas que podemos encontrar en los cultivos, ¿sí? Eso es lo que me faltaba agregarle ahí para que puedan hacer el trabajo práctico, ¿bien? Entonces ahora el trabajo práctico tiene que ver obviamente con el orden hemíptera y lo que tienen que hacer es bueno, conocer las características principales del orden, ¿sí? Cuál es su importancia en la agricultura y el rol que tienen los hemípteros en el ecosistema, ¿sí? Porque para algo están, ¿sí? Todos los insectos están para algo. Analizar el suborden y la relación con el control de plagas y también identificar los diferentes tipos de metamorfosis y sus fases dentro del orden hemíptera. Como vimos, hay distintos
ciclos de vida y metamorfosis dentro del orden, ¿sí? Entonces habíamos visto que hemíptera son las chinches, ¿sí? También los pulgones, las cochinillas, las moscas blancas, todo eso tenemos dentro de hemíptera. Como vimos, es un grupo bastante amplio y la mayoría son plagas muy importantes de los cultivos, ¿sí? ¿Cuál es la importancia que tiene el aparato bucal picador suctor? ¿Sí? Este tipo de aparato bucal, picador suctor, ¿sí? Entonces vemos que tiene un estilete, que tiene el aparato bucal totalmente modificado, diferente a los otros, ¿sí? Y la disposición del aparato bucal también tiene que ver en función del suborden al que pertenece, ¿sí? Y como ven ahí, este termina como un piquito, como una agujita, que es lo que introduce al tejido vegetal, ¿sí? Entonces acá, bueno, ahí le puse más o menos un resumito, que tenemos el suborden Heteroptera, donde tenemos los insectos que son típicamente terrestres, alas anteriores parcialmente endurecidas, ¿sí? Que tienen de hemielitro, el Auchenorrhynca, que son insectos que se alimentan de savia, como la cigarra y bueno, la salta hoja le dice, porque son las chicharritas. Pasa que las chicharritas tienen esa capacidad de saltar, porque tienen las patas con esas espinitas, ¿sí? La esternorrhynca, que son los pulgones y las cochinillas, ¿sí? También que se alimentan de tejidos blandos de las plantas, ¿sí? El tamaño va de 2 milímetros a 5 milímetros, son bastante pequeños, son fitófagos, ¿sí? Aunque algunos sí son entomófagos, pero la mayoría son fitófagos. Y también vimos acá que en el caso del aparato bucal, perfora y succiona ese contenido celular, o en algunos casos sangre o hemilinfa, en el caso que se alimenten de otros insectos. Las maxilas y las mandíbulas están modificadas en estilete con forma de aguja y que están acanalados, porque habíamos visto que tenía un canal que era por donde se absorbían los contenidos celulares y el otro canal por donde teníamos la saliva, ¿sí? El labro, que es una tapa superior que cierra el estuche formado por el labio, ¿sí? Que acá tenemos el labro. A ver, acá. ¿Sí? Esta parte vendría a ser el labro y acá tenemos el labio, ¿sí? Forma como un estuche, me dice, porque después tenemos el estilete. Y los fitófagos, la producción esta de saliva genera abundante saliva y eso es lo que hace que se transmitan los virus, ¿sí? Entonces ahí tenemos el problema, ¿bien? Y después, bueno, las actividades que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que, bueno, en este caso, marcar las partes en este caso, de este insecto del orden Hemiptera, ¿sí? Y tienen que identificar a qué suborden pertenece y qué familia pertenece teniendo en cuenta esta característica. Entonces, ¿esto qué es? Esto vendría a ser acá tenemos la antena, acá tenemos el aparato bucal, acá que tenemos. Bueno, esto ya saben qué es, no le voy a decir. Esto de acá que capaz que sea difícil para ustedes, este es el ocelo, ¿sí? No se le nota bien, pero acuérdense en que precisamente este suborden tiene ocelos. Esto tiene bien desarrollado y acá tenemos este triangulito que también es característico de ese suborden dentro de Hemiptera, ¿sí? Y esta parte es el triangulito y esta parte, ¿qué son? ¿Qué son estas? Eso tienen que poner ahí, ¿sí? Ya saben, y por eso le dice, indica a qué suborden y familia pertenece este insecto. Lo tienen ahí en el Power, así que ya lo van a poder descifrar cuál es. Después la actividad 2 tiene que ver con el ciclo de vida. Entonces le dice, investigue el ciclo de vida de una especie de chinche. ¿Cómo es el ciclo de vida de la especie de chinche? ¿Cómo es la metamorfosis de las chinches? ¿Cómo es la metamorfosis del pulgón? ¿Cómo es la metamorfosis de la mosca blanca? ¿Y cómo es la metamorfosis de las cochinillas? Indica las principales etapas de huevo ninfa adulto y cómo este ciclo influye en su capacidad de causar daño en los cultivos. ¿Sí? Lo que le acabo de explicar de pulgón y cochinilla, por eso le quería explicar eso para que puedan hacer el trabajo práctico, porque después el de chincha y mosca blanca ya se lo había explicado. ¿Sí? Entonces, para que ustedes diferencien los
métodos, las metamorfosis y los ciclos de vida. ¿Por qué? Porque si no saben diferenciar los ciclos de vida, no van a poder hacer el manejo después, ¿sí? Porque si no saben cómo es el ciclo de vida del insecto y qué daño causa en el cultivo, cómo se alimenta de ese cultivo, dónde se encuentra en ese cultivo, no van a poder saber controlarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a decir, bueno, le voy a echar un insecticida, pero ¿qué insecticida le vas a echar? ¿Un sistémico o uno de contacto? ¿Está dentro del tejido? ¿Está fuera del tejido? ¿Le vas a echar una aplicación en banda o le vas a aplicar un insecticida foliar? ¿El insecto está en la planta o está en el suelo? ¿En qué estadio? ¿En huevo, ninfa o adulto? ¿Dónde es más susceptible? Entonces, todas esas preguntas nos tenemos que hacer. No es solamente ir, decir, bueno, le echo 2 tapitas de clorpirifos y listo. No, hay que saber en qué momento, cuándo y dónde, ¿sí? En qué momento de ese ciclo del cultivo, porque el ciclo de cultivo también es importante, porque no vamos a ir a aplicar en plena brotación, porque vamos a matar el cultivo, porque ahí es donde está susceptible. Entonces hay que ver la etapa de susceptibilidad del cultivo, la etapa de susceptibilidad de la plaga y el hábito de alimentación de la plaga. No es lo mismo una plaga que tiene un aparato bucal masticador que come el tejido vegetal a una plaga que tiene el aparato picador suctor que se alimenta de la savia del cultivo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque si el insecto se alimenta de la hoja, o sea, come la hoja, entonces el insecticida es de contacto porque solamente va a estar sobre la superficie de la hoja. Ahora, si el insecto se alimenta de la savia, o sea, de lo que está adentro de la planta, yo tengo que aplicarle un insecticida sistémico que vaya por la raíz lo absorba, vaya por el interior del floema y del floema el insecto se alimenta y consume el insecticida, ¿sí? Por eso es importante y por eso vemos todo esto y por eso le hago mucho hincapié en el ciclo de vida del cultivo, cuáles son las etapas y cuáles son las etapas más susceptibles y qué daño produce, porque no es lo mismo un insecto que produce daño en las hojas o en los brotes a un insecto que produce daño en la raíz. Si el insecto produce daño en la raíz, quiere decir que está en el suelo. Y si está en el suelo, la aplicación lo tengo que hacer al suelo. ¿Para qué voy a aplicar en la hoja? ¿Por qué hago una aplicación foliar si ahí no está el insecto? El insecto está en el suelo, ¿sí? Entonces, todo eso hay que tener en cuenta para ya cuando pasemos a lo que es manejo de plagas, ¿sí? Manejo de plaga y encima manejo integrado de plagas, teniendo en cuenta esto que le expliqué hace rato de las enfermedades cuarentenarias, ¿sí? Y también teniendo en cuenta lo que estamos viendo en genética, que eso también es un método de manejo. Modificar genéticamente la planta, activar genes de defensas, hacer que esa planta sea genéticamente resistente a determinadas plagas, es un método de control, ¿sí? No necesariamente tengo que aplicar un insecticida para decir que estoy controlando una plaga. Eso ya es la última instancia, ¿sí? Primero hago un manejo físico, manejo genético, manejo biológico, manejo legal y por último el manejo químico, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante, pero por eso le hago mucho hincapié en esto de los ciclos de vida, lo mismo que vimos los ciclos de vida de Orthoptera y Coleóptera, ahora tenemos que ver los ciclos de vida de acá de Hemiptera, que como vemos se complica más porque cada familia tiene su ciclo de vida, ¿sí? Y después le dice que compare los ciclos de vida entre el pulgón y la cochinilla, ¿sí? Lo que le expliqué hoy. ¿Cuáles ¿Cuáles son las similitudes y diferencias que hay entre pulgones y cochinillas? ¿Sí? Obviamente, morfológicamente son totalmente diferentes, pero el hábito alimenticio es el mismo. ¿Por qué? Porque tienen el mismo aparato bucal, ¿sí? La diferencia es que los pulgones tienen patas, las cochinillas hembras no tienen patas, ¿sí? ¿Se reproducen por partenogénesis las dos? Sí, tienen los dos tipos de reproducciones. Entonces, por eso ustedes tienen que ver qué diferencia hay en reproducción y en dispersión de estas plagas, ¿sí? Y ahí ustedes comparan los ciclos de vida entre cochinillas y pulgón. Y después ven, el otro punto es la importancia económica y ambiental,
¿sí? Entonces, ustedes van a elegir una plaga dentro de todas estas plagas que tienen en Hemiptera, elijan una, ¿sí? Una que sea representativa de acá de Salta, o que ustedes conozcan algún productor que tiene problemas justamente con esa plaga que corresponde al orden Hemiptera, ¿sí? Llámese chicharrita del maíz, llámese picudo del algodonero, llámese chinche de la soja, eh, pulgón del tabaco. Tienen un montón de especies que son de importancia económica dentro del orden Hemiptera, ¿sí? Entonces, ustedes eligen uno y escriben qué cultivo me afecta, qué pérdida genera, ¿sí? Genera pérdida de rendimiento, genera pérdida del campo, porque puede ser que disemine todos los virus, que me mata todas las plantas, ¿sí? ¿Qué estrategia implementa para reducir su impacto? ¿Qué utilizar con todo esto que vimos? ¿Qué harían ustedes para reducir el daño que va a generar justamente esa especie que usted elija, ¿sí? Entonces, por eso es una breve investigación sobre la importancia económica de una especie de hemíptero en la agricultura de acá de Salta, ¿sí? Por ejemplo, el que vaya a elegir el pulgón del tabaco que transmite PBI, ¿sí? ¿Cuál es la importancia económica de esa enfermedad sobre el cultivo de tabaco? Me reduce el rendimiento, me afecta la calidad de la hoja, es un potencial, si la planta ya tiene esta enfermedad, me puede diseminar esta enfermedad a otra planta, ¿sí? Porque esa enfermedad, ese virus no solamente se transmite por pulgón, sino también se puede transmitir por contacto de planta a planta, ¿sí? Entonces, es bastante complicado ese virus, por eso es importante controlar también, ¿sí? Entonces ustedes ahí hacen una breve, no necesito que investiguen tanto, sino me importa más que tomen conciencia de lo que puede generar esa plaga o de las cochinillas que estábamos viendo en vid, ¿sí? Alguno que sea de Cafayate y sepa que produjo alguna enfermedad que fue bastante grave y que sepa cómo la controlaron, bueno, ponen este ejemplo, ¿sí? Traten de buscar ejemplos que sea de su zona, ¿sí? Que más o menos ustedes conozcan, los que están en Anta, tienen para hacerlo del picudo de la soja, tienen la soja ahí, entonces ustedes más o menos deben saber cuál es la gravedad del picudo de, mm, en realidad, perdón, no es del picudo, sino de la chinche de la soja, ¿sí? Perdón, de la chinche de la soja, ¿sí? ¿Qué enfermedad produce la chinche de la soja? Cómo se controla la chincha de las hojas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a su zona, se fijan cuál es la plaga que afecta a su zona, ¿sí? Ya les tiré idea. Cafayate pueden hacer la cochinilla de la vid o pueden hacer también sí, de la cochinilla de la vid podrían hacer, de lo que le acabo de mostrar. Y lo de anta pueden hacer sobre las hojas, ¿sí? Las chinchas de las hojas. En el caso de los que están acá en el Valle del Lerma, pueden hacer el pulgón, que afecta a tabaco, pueden hacer también de la mosca blanca. Los que están en Orán pueden hacer la mosca blanca, que afecta al tomate, ¿sí? Que afecta al tomate. Bastante complicada también la mosca blanca en tomate. Entonces, ustedes, de acuerdo a su localidad, buscan qué enfermedad produce bajo rendimiento y afecta la economía de esa zona, ¿sí? Porque eso también va aparejado con eso. Si bien afecta el cultivo, no se puede exportar, no se puede vender, no se puede consumir, pero indirectamente está afectando la economía de esa región, porque si no se hace esa producción, gente queda sin trabajo, hay negocios que dependen de esos trabajadores que trabajan en esa finca, ¿sí? Entonces, hay toda una economía sostenida por esa producción, ¿sí? Entonces, todo eso se ve afectado cuando hay problemas en el campo, ¿sí? Y la otra preguntita que también es importante es que analicen, que piensen con todo esto que vimos en estas clases, el rol de los hemípteros en los ecosistemas. ¿Por qué algunos son considerados beneficiosos para el control biológico? Entonces ahí yo le había explicado cuando vimos lo de el orden heteróptera,
Ay, no sé si, ¿qué me habrán escuchado? Capaz que no me escucharon nada lo que estaba hablando. No sé hasta dónde me escucharon, así le vuelvo a repetir lo que no le pude explicar. Creo que era de acá de aparato bucal. Bien, sí, creo que de acá de aparato bucal se me cortó. A ver, ¿dónde estaba? Acá. Esto del aparato bucal de los hemípteros y su funcionalidad. Creo que ahí es donde se me cortó. Bien, entonces lo que le decía era esto del aparato bucal, ¿sí? Que tenemos acá, en el caso de, acá le voy a poner así, porque este colorcito no se nota, porque encima justamente también tiene amarillo, acá le voy a poner. Esto que ven acá, ¿sí? Esto que ven acá negrito, ese es el estilete, ¿sí? En el caso de las cochinillas, los pulgones y las moscas blancas, ese estilete es el que introducen en el tejido vegetal para succionar la savia o los fotoasimilados. Entonces ese estilete lo pueden introducir ya sea en el xilema o en el floema, ¿bien? Y de ahí extraen los azúcares, los nutrientes que necesitan, ¿sí? Y además, al succionar esos nutrientes, intercambia la saliva. ¿Por qué? Porque la saliva tiene enzimas que van a hacer, que van a degradar esos fotoasimilados para liberar esos nutrientes y que pueda favorecer la digestión y absorber, obviamente, los nutrientes el insecto, ¿sí? Que por eso es el que se está alimentando. Pero al generar esa saliva, hay como un intercambio y introduce saliva al tejido vegetal y ahí es donde se produce la transmisión de los virus siempre y cuando estos insectos tengan ese virus, ¿sí? O transmitan esos virus, ¿bien? Entonces ahí tenemos una parte del aparato bucal y su funcionalidad. Y en el caso de aquellos insectos que son entomófagos, ¿sí? Que se alimentan ya sea de la hemolinfa o de la sangre de las personas, lo que van a hacer es que por ejemplo, ahí ya no tienen, si bien tienen esto del el estilete, se introduce, pero perfora la cutícula, ¿sí? Va a perforar la cutícula del insecto, o sea que va a ser un poquito más gruesito porque tiene que pasar ese exoesqueleto, se introduce en el exoesqueleto y empieza a absorber la hemolinfa, ¿sí? Entonces, ahí ya se perfora el exoesqueleto. Y en el caso de los que se alimentan de la sangre de las personas, como las chinches o la bichuca, tiene que perforar la cutícula, ¿sí? De la piel, ¿sí? Perfora la cutícula de la piel y se empieza a alimentar la sangre, ¿bien? Y ahí es donde también al alimentarse segrega saliva y esa saliva puede tener bacterias o parásitos, en el caso del Trypanosoma cruzi, que es el parásito que transmite la bichunga, ¿sí? Y genera el mal de Chagas, ¿sí? Entonces, esta capacidad que tiene de perforar tejidos vegetales o animales hace que muchos. Bien, ay, no sé qué pasa que se me corta, chicos, pero bueno, perdón. Ya termino, ya termino. Y bueno, por eso es la diferencia esto del aparato bucal, ¿sí? Entonces ahí cuando le dice el aparato, que tienen que explicar esto del aparato bucal, describa el aparato bucal, describen el aparato bucal, entonces yo le dejé ahí en el Power cómo era el aparato bucal, el dibujito, y también acá le volví a colocar el aparato bucal, ¿sí? También está descrito cómo están modificadas las maxilas y la mandíbula y el labio, ¿sí? Entonces ahí ellos ya tienen el aparato bucal, pero la funcionalidad es esto que le acabo de explicar, ¿sí? La funcionalidad depende, se alimenta de savia o se alimenta de hemolinfa, perdón, o de sangre, ¿sí? Ahí ya va
va a depender de qué se alimenta, ¿sí? Pero la funcionalidad es la misma, es la succión y el intercambio de saliva, ¿sí? Entonces, ese sería el caso de hemíptera, que tiene, bueno, el aparato picador suctor, y lo que hace es perforar el tejido, tejido vegetal o tejido animal, y succionar los fluidos. Fluido como ser fotoasimilado, sangre o hemolinfa, ¿sí? Y eso le permite alimentarse, ¿sí? Se alimenta de esa forma, ¿sí? Entonces, este aparato bucal le permite a ellos ser plagas o controladores biológicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede alimentar tanto de la savia de la planta como de otros insectos, ¿sí? Entonces, por eso puede ser un controlador biológico o puede ser una plaga fitófaga. Bien, entonces eso es lo que tiene que ver con la funcionalidad y la importancia de esto del aparato bucal que tiene el hemíptero, ¿sí? Así que bien, no sé chicos si tienen alguna duda, si les quedó algo. Ya les subí el Power, como le dije, ya les subí el Power, ya se lo subí a este trabajo práctico y ya les subí también el ejemplo de las cochinillas, ¿sí? Más o menos les expliqué cómo tienen que contestar las preguntas. Lo único que queda para ustedes es esto de la investigación de la importancia económica de la plaga de su localidad, de su región. Y bueno, el ciclo de vida lo tienen, porque lo tienen en los Power a los ciclos de vida, y yo se lo expliqué hoy el del pulgón y de la cochinilla para que ya quede completo. Y lo único que tendrán que ustedes hacer es las diferencias entre la reproducción y dispersión del pulgón y la cochinilla, ¿sí? Ahí tendrán que hacer la diferencia de, de los ciclos que encuentran en la reproducción y dispersión de la plaga, ¿sí? Cómo se dispersa la cochinilla, cómo se dispersa el pulgón. ¿Cuál es la reproducción de la cochinilla con la reproducción del pulgón? ¿Sí? Y la investigación sobre la plaga de importancia económica en su región. Después lo demás, todo lo tienen en los pagos, ¿sí? Eh, todo lo tienen en los pagos. Entonces ya con el Power, eso le va a permitir que ya vayan, y bueno, y las otras también lo tienen acá, ¿sí? Lo del aparato bucal lo tienen acá, y lo que le acabo de explicar del aparato bucal que tiene que ver con la funcionalidad, ¿sí? Para que hagan la relación. No es lo mismo un fitófago que un entomófago, ¿sí? La alimentación es diferente, pero la funcionalidad es la misma. Por eso es picador suctor, ¿sí? Así que bueno, eso era el trabajo práctico de hoy sobre hemíptera, ¿sí? Obviamente que hemíptera tiene mucho más, pero por ahora lo vamos a dejar hasta acá porque también tenemos que ver lepidóptero y díptero. Una vez que hagamos lepidóptero y díptero, ahí ya empezamos con los manejos, y ahí cuando veamos el manejo, ahí vamos a ver el complejo de chinche de la soja. Ahora, los que quieran investigar sobre el complejo de chinche de la soja, lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque este trabajo práctico eh, no lo van a entregar como los otros, sino que lo vamos a exponer, ¿sí? Lo vamos a exponer el otro miércoles, ¿sí? El miércoles que viene exponemos este trabajo práctico, ¿bien? Entonces el lunes vamos a ver lepidópteros y el miércoles se expone este trabajo práctico, ¿sí? Para que nos saquemos las dudas todos, porque como que este cuesta un poquito más porque tiene muchas especies. Entonces acá vamos a debatir, a ver me interesa saber qué especie, cómo hacen lo de los ciclos de vida, cómo diferencian los ciclos de vida y la importancia económica de la plaga. Eso me interesa que lo debatamos y que veamos a ver eh, cómo lo expone cada uno, ¿sí? Si quieren hacer un PowerPoint, bien, pero si no, debatirlo hablando, no hay problema, ¿sí? O lo escriben y van explicando lo que escribieron, ¿sí? No es necesario que hagan un PowerPoint, que hagan todo. Si lo quieren hacer, si tienen tiempo, está bien, pero a mí lo que me interesa más, lo que yo le voy a evaluar, es que sepan defender lo que escriben, ¿sí? Que sepan justificar por qué eligen esa plaga, por qué dicen que es esa forma, cómo harían ustedes la estrategia de manejo, ¿sí? Con todo lo que vamos viendo, teniendo en cuenta las trampas que se puede usar, el monitoreo que se puede hacer, ¿sí? Entonces van investigando sobre eso y el miércoles que viene ya exponen este trabajito,
¿sí? Así que le avisan a sus compañeros, si bien este trabajo se lo tienen que hacer, pero no lo suben a la plataforma, sino lo exponemos y lo debatimos la clase que viene, ¿bien? Así que bueno, chicos, eso es todo por hoy. Y, y bueno, como le dije, avisen a su compañero que este trabajo se debate el miércoles que viene, ¿bien? Y el lunes vemos Lepidóptero, que eso también es otro orden bastante importante, sobre todo en cultivos de cereales, ¿sí? Bastante importante. Así que, bueno, nos vemos mañana en genética. Hasta luego, chicos.